Hola chicas, hoy quiero invitarlos a nuestro club de campeones, un club de lecturas que tenemos aquí en HND. Te invito y pues por ejemplo ya les empecé a leer el de Sandro Rodríguez, nuestro libro de la empresa, y hoy quiero invitarte a que leas este grandioso libro que es El hombre más rico de Babilonia. Te lo recomiendo bastante. No para que te hagas rico, y por qué no, pues sí te puedes hacer rico si lo usas como un manual, ¿verdad? Para que tú tengas esa educación financiera que a muchos nos hace falta porque realmente tenemos una mentalidad quizás que no nos permite ser merecedores de las riquezas, chicos, porque recordemos que la abundancia es infinita, solo es que tú la trabajes y acciones para tener resultados increíbles. Entonces voy a empezar a leerles esta lectura y espero que les guste, chicos. Dice, la antigua Babilonia. No ha habido en el curso de la historia una ciudad más glamorosa que Babilonia. Sus tesoros de oro y joyas eran fabulosos y su nombre evoca visiones de riqueza y esplendor. Podríamos pensar en una ciudad así que tenía una ubicación maravillosa, que estaba rodeada de ricos recursos naturales como bosques y minas en un exuberante clima tropical. No era el caso. Se extendía a lo largo del curso de los ríos de Tigris y Éufrates, en un valle árido y plano. No había bosque, minas, ni piedra, ni la construcción. No estaba una vía comercial natural y las lluvias eran insuficientes para la agricultura. Babilonia es un ejemplo de capacidad del ser humano para alcanzar grandes objetivos usando los medios que tenían a su alcance. Todos sus recursos fueron desarrollados por el hombre y todas sus riquezas resultaron de su trabajo. Había en la región tan solo dos recursos naturales, una tierra fértil y el agua del río. Gracias a uno de los más grandes logros de la ingeniería de todos los tiempos, los ingenieros babilonios desviaron las aguas del río mediante diques y inmensos canales de irrigación. Los canales atravesaban todos los parajes del árido valle para llevar agua fértil al suelo. Estas obras que se construyen uno de los primeros trabajos de ingeniería en la historia en el sistema de regadío y permitió que las cosechas fueran más abundantes de lo que había sido nunca. Afortunadamente, Babilonia fue gobernada durante su larga existencia por dos líneas sucesivas de reyes que se dedicaron a conquistar a los a los saqueos, pero de manera esporádica. Aunque en la ciudad se embarcó en dos diversas guerras, estas fueran locales o por defender, los ambiciosos conquistadores llegaron a otros países que codiciaban sus fabulosos tesoros. Los extraordinarios dirigentes de Babilonia pasaban a la historia a causa de su sabiduría, audacia, justicia. Babilonia no tuvo orgullosas monarquías que quisieran conquistar al mundo conocido y forzar a las naciones a someterse. Babilonia ya no existe como ciudad. Cuando desaparecieron las fuerzas humanas que fueron construyendo y manteniendo durante miles de años, se convirtió rápidamente en una ruina desierta. Estaba situada en Asia y unos kilómetros del Canal de Suez, justo al norte del Golfo Pérsico. Su latitud es cercana a los 30 grados sobre la línea ecuatorial, parecida a la Yuma, Orizaba, y poseía un clima caliente y seco semejante a esta ciudad. El valle del Éufrates, en otro tiempo populoso, era una región agrícola. Hoy es llamada una llanura árida. Las escasas hierbas y los arbustos del desierto luchan contra la arena
llevando al viento. Los fértiles campos, las grandes ciudades, las grandes caravanas de los ricos comerciantes ya no existen. Las tribus árabes nómadas son el único habitante del valle desde la era cristiana y subsistían gracias a los pequeños rebaños. La región está salpicada de colinas. Al menos durante el siglo fueron consideradas como tales, pero los fragmentos de alfarería y ladrillos gastados por las lluvias ocasionaron terminar con la atención de los arqueólogos. Se organizaron campañas para realizar excavaciones y financiadas por museos europeos y americanos. Los picos y las palas se mostraron que aquellas colinas eran antiguas ciudades, a lo que podíamos llamar tumbas de ciudades. Babilonia es una de ellas. Los vientos habían esparcido sobre ella el polvo del desierto durante 20 siglos. Las murallas, en principio de ladrillo, perdón chicos, les voy a silenciar aquí. Ok. Continuamos, perdón. Algunos científicos consideran que la civilización babilónica y las otras ciudades del valle son las más antiguas de las que tienen conocimiento. Se ha demostrado de manera fehaciente algunas fechas que se retomaron hasta 1800 años de antigüedad. En las ruinas de Babilonia se descubrieron principales descripciones de un eclipse solar. Los astrónomos modernos calcularon con gran facilidad cuánto hubo en ese eclipse visible en Babilonia y pudieron de ese modo establecer la relación entre el calendario y el nuestro. Así se calculó que hace 8000 años los sumerios que ocupaban Babilonia vivían en las ciudades fortificadas. No es posible establecer desde cuándo existían dichas ciudades. Los habitantes no eran simplemente bárbaros que vivían en el interior de una muralla protegida, sino gente cultivada e inteligente, tanto que puede remontarse en el pasado de la historia escrita. Ellos fueron los primeros ingenieros, astrónomos, matemáticos, financieros y el primer pueblo que poseyó una lengua escrita. Ya hemos hablado de los sistemas de irrigación que transformaron el árido valle del vergel cultivado. Los vértigos de los canales son aún visibles, aunque muchos están llenos de arena. Algunos eran tan grandes que cuando no llevaban agua, una docena de caballos podría galopar de frente en su interior. Se los compraba en amplitud de los canales más anchos y colorados de ataúd. Además de regar la historia, los ingenieros babilonios llevaron a cabo otros proyectos igualmente vastos: recuperar una inmensa región puntuosamente en la que la desembocadura del Éufrates y el Tigris, por medio de un sistema de drenaje, y hacer que fuera cultivable. Heródoto, historiador y viajero griego, visitó Babilonia tal como durante su apogeo y nos dejó una única descripción conocida hecha por sus extranjeros. Sus escritos presentaban una pintoresca descripción de la ciudad y algunos de las extrañas costumbres de los habitantes. En ellas mencionaba la fertilidad notable de la tierra y las abundantes cosechas de trigo y cebada que se recogían. La gloria de Babilonia se ha apagado, pero su sabiduría ha sido conservada para nosotros gracias a los archivos. En aquel lejano tiempo el papel no había sido todavía inventado. En lugar de eso, la gente grababa laboriosos escritos y tablillas de arcilla húmeda. Cuando acababan, las cosían y quedaban duras. Medían más o menos 6 o 8 pulgadas de espesor y de 1 pulgada. Utilizaban estas
tablillas de barro, como si solían llamar así como nosotros usamos hoy la moderna escritura. Sobre ellas grababan leyendas, poesías, historia, transcripciones de decretos reales, leyes del país, títulos de propiedad, billetes e incluso cartas que eran enviadas mediante mensajería hacia las ciudades lejanas. Gracias a estas tablillas hemos podido conocer asuntos íntimos de la gente. Una tablilla que parecía provenir de los archivos del almacenamiento del país cuenta, por ejemplo, de un cliente que llevó una vaca y la cambió por 7 sacos de trigo, 3 entregados en el mismo momento y los otros 4 en conveniencia del cliente. Los arqueólogos recuperaron bibliotecas enteras de estas tablillas, cientos de millones de ellas protegidas por los escombros de las ciudades. Continuamos, chicos. Las inmensas murallas que rodeaban a la ciudad constituían una de las extraordinarias maravillas de Babilonia. Los antiguos la consideraban completamente a las pirámides de Egipcio y la situaron entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Este mérito de la construcción de las primeras murallas es atribuible a la reina Seminaris, pero los arqueólogos modernos no han podido encontrar vestigios de estas primeras construcciones ni establecer su altura exacta. Por los escritos de los antiguos se estima que medían entre unos 50 y 60 pies en la parte exterior, que estaban hechos de ladrillos y conocidos y además protegidos por un profundo pozo de agua. Las murallas más recientes y célebres fueron construidas en unos 600 años antes de Cristo por el rey Nabopolassar, quien proyectó la construcción más colosal que no pudo vivir para ver el final de su obra. Fue su hijo Nabucodonosor, cuyo nombre aparece en la Biblia, quien las terminó. La altura y la longitud de estas murallas son recientes. Nos dejan atónitos. Una autoridad digna de confiar informó que debían de tener alrededor de 52 metros, 170 pies, es decir, la altura de un edificio moderno de 15 plantas. Se estima que en la longitud total entre 15 y 16 kilómetros, 9 y 11 millas, y la anchura era tal que en su parte superior podrían correr un carro tirado por 6 caballos. No queda casi nada en esta formidable estructura, excepto una parte de los cimientos en ese foso. Además de los destrozos de la naturaleza, los árabes llevaron los ladrillos para construir en otras partes. Uno tras otro, los ejércitos victoriosos de casi todos los conquistadores en este periodo de guerras invasoras se enfrentaron contra las murallas de Babilonia. Una multitud de reyes ascendió, pero todo fue en vano. Los ejércitos invasores de aquel tiempo no eran desapercibidos y los historiadores hablaban de fuerzas de 100,000 caballos y 25,000 carros y 1,200 regímenes de infantes y de 1,000 hombres cada uno. A menudo necesitaban 2 o 3 años de preparación para reunir el material de guerra y los depósitos de batallas a lo largo de la línea de marchas de propuestas. Babilonia está organizada así como una ciudad moderna. Había calles y tiendas, vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías en los barrios residuales y sacerdotes que oficiaban en los templos magníficos. Un muro aislado los palacios reales en el interior de la ciudad. Dicen que en estas murallas eran más altas que la ciudad.
Los babilonios eran artesanos hábiles de trabajar en la escultura, la pintura, el tejido de oro, el oro, la fabricación de armas de metal, maquinaria agrícola. Los joyeros diseñaban piezas de gustos exquisitos y algunas muestras recuperadas en las tumbas de las ciudades de los ricos se exponen en los museos de todo el mundo. En esta época muy lejana, cuando el resto del mundo cortaba árboles, árboles con hachas de piedra o cazaba o luchaba con lanzas, flechas y puntas de piedra, los babilonios ya usaban hachas, lanzas y flechas de metal. Eran financieramente financiados y comercializados inteligentemente, por lo que sabemos que fueron inventores del dinero como moneda de cambio de los billetes, de los títulos de propiedad de los escritos. Continuamos, chicos. Babilonia no fue conquistada por sus enemigos. Hasta 540 años antes de Cristo, pero tampoco entonces fueron tomadas las murallas de la historia de la caída de Babilonia en los más extraordinarios momentos. Uno de los más grandes conquistadores de la época proyectaba atacar a la ciudad y tomar inevitablemente estas murallas. Los consejos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, no persuadieron para que fuera ante Ciro y liberara batalla sin esperar que la ciudad estuviera ascendida. El ejército babilonio, tras derrotar consecutivamente, se alejó a Ciro y entró por sus puertas abiertas sin que nadie opusiera la resistencia. El poder y el prestigio de Babilonia fueron gradualmente hasta el cabo de unos siglos. Fue abandonada y dejada a merced de los vientos y tormentas que lo devolvieron al desierto sobre el que había alzado su origen. Babilonia había caído para no volverse a levantar nunca, pero le debemos mucho a su civilización. Los siglos han reducido a polvo las orgullosas paredes de sus templos, pero su sabiduría aún pervive. El dinero es el criterio universal para que se mide el éxito de una sociedad. El dinero da posibilidad de gozar a las mejores cosas de la escritura. El dinero abunda para quienes tienen los medios de obtenerlos. Hoy en día el dinero está sometido a las mismas leyes que regían hace 6,000 años, cuando los hombres prosperaban por la calle de Babilonia. O sea, imagínense, chicos, espero les haya gustado esta pequeña lectura. Pues nos habla de, por ejemplo, de la ciudad más antigua en donde pues hicieron el valor del dinero, chicos. Babilonia estaba entre dos continentes. Estas murallas dividían, digamos, que el poder adquisitivo de reyes y de gente que tenía poder, riquezas, y del otro lado de la muralla gente con escasos recursos, chicos. ¿Por qué? Porque digamos que la gente no tenía posibilidad de generar esos ingresos, aunque había gente que tenía oficios y que podía tener esa capacidad de generar los ingresos, más sin embargo, en esta antigua Babilonia, pues eran los reyes y los casi esclavos, ¿no? Pero pues bueno, esta gente que decía que tenía el poder en Babilonia, y estaba la contraparte de la gente que no tenía las posibilidades. Ojo, sí tenía posibilidades porque tenían oficios. Sí tenían posibilidades porque, por ejemplo, había un chico aquí que decía que él hacía los carruajes para toda esa gente ostentosa. Entonces, él tenía una semana para armar ese carruaje ostentoso con oro, con lo mejor que te puedes imaginar. Imagínate armarlo en una semana
y vas y lo entregas a esta sociedad que era ostentosa y pues en ese tiempo era el trueque, ¿no? Esa semana de trabajo de una gente que no tenía posibilidades, el rico se lo pagaba con un trueque de absurdo, absurdo. Vienes por 3 costales de maíz y para la otra semana te doy otros 2. O sea, imagínate que pues eso no estaba bien. Y pues este chico decía, ¿por qué ellos tienen tanta riqueza y nosotros que sabemos trabajar, por ejemplo, sabemos trabajar las tierras y sabemos oficios, por qué las posibilidades de generar ingresos no son las mismas? ¿Por qué haya un hijo de familia ostentosa y acá yo con una familia que apenas si subsistimos con una escasez extrema porque no se tiene la misma posibilidad de emprender en algo y tener la misma riqueza? Él se preguntaba siempre eso. Bueno, pues si nosotros crecimos juntos, ese amiguito de un hijo ostentoso y yo que no tengo que no tenía todas esas comodidades, ¿por qué si crecemos juntos? ¿Por qué si tenemos la misma educación? ¿Por qué no tenemos las mismas posibilidades, no? Entonces, eso es muy importante. Va a venir más adelante la conclusión de toda esta historia. Es importante saber que si tú lees este libro te va a abrir las posibilidades de mentalizarte nuevamente. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos financieros son muy limitantes. Aquí nosotros en México, en la Ciudad de México, tenemos unas creencias muy limitantes a través de la educación, a través de los padres, a través de la religión, en donde nos dicen, sabes que el dinero es malo, es más difícil que entre un rico por los reinos de los cielos, que así cosas así, que por Dios, esa mentalidad, esa educación no la dieron, pero tú no te puedes quedar así. Usa este libro como un manual que te abra tu mente para tener una educación financiera diferente. Tú sé como este chico que dice, ¿por qué el chico que creció conmigo, yo sé que él creció con todas las comodidades, pero yo también tuvimos la misma educación, vivimos en el mismo país, nos divide la muralla, ok, pero tenemos la misma capacidad mental? Entonces, si tú abres esa capacidad mental, el lugar a donde tú quieres ir podría ser indescriptible, chicos. De verdad, yo quiero una vez más recomendarte este libro. Úsalo como un manual. Yo te puedo decir, no lo uses como un manual para hacerte rico, pero sí, úsalo. Si eso te sirve, úsalo. Pero úsalo también al principio para hacer un manual para que tú reeduques tu mente, para que tengas educación financiera y de verdad no te quedes con ideas limitantes que hoy por hoy nos inculca la religión, la educación y no sé, algunos malos hábitos que lo traemos arraigado desde hace 1000 años. Cambia tu mentalidad, cambia tu mente, cambia de perspectiva, cree que lo mereces. La abundancia, chicos, es algo impresionante. La abundancia es algo que todos tenemos. No porque nos divida una muralla ya no vamos a tener las mismas posibilidades, Las limitaciones nos las ponemos casi siempre nosotros porque no nos abrimos a leer, a aprender, a reeducarnos, a tener esa educación financiera diferente, que sí me quedo, que sí no me quedo. Por ejemplo, ay, no. Es que si tú tienes dinero vas a ser malo, por Dios, quítate esa mentalidad. Tú debes de ser selectivo. Cuando tú lees libros, tú ya eres selectivo en decir, esta información sí me la quedo, esta la desecho, esta me va a ser mejor y yo voy a tener cada día una educación financiera súper increíble.
Chicos, pues esta es una lectura más. Espero verlos pronto con la siguiente lectura y que vayamos juntos reflexionándola y conociendo la historia, perdón, conociendo la historia de este chico, cómo fue desenvolviéndose en esta cultura, en esta sociedad y cómo él logró tener esa libertad financiera. Se lo estoy anticipando. Chicos, esperen la siguiente lectura. Mi nombre es Dulce Zárate y estoy aquí para servirlos. Hasta luego, chicos.